¿Puede construirse un edificio empezando por el tejado? Este hombre cree que sí, que no solo se puede, sino que debe hacerse. Este otro va más allá. Quiere que el tejado sea además un sitio para caminar. No son ideas descabelladas. Quienes las plantean se llaman Enric Miralles y Alejandro Zaera. Y a pesar de su juventud, son dos de nuestros mejores arquitectos. Desde hace una década, España ocupa un lugar de privilegio en esta disciplina. Nuestros profesionales, encabezados por Rafael Moneo, construyen en todo el mundo, cambian el paisaje de las grandes ciudades y lo hacen con ideas tan propias como originales. Abierto en Canal habla hoy con ellos y viaja hasta sus obras, hasta esos edificios que ya forman parte de la arquitectura contemporánea. Vivimos en ella, nos movemos en ella y en ella trabajamos, compramos o nos relacionamos. La sufrimos, la disfrutamos, pero muchas veces no la entendemos. Es la arquitectura contemporánea, una arquitectura que cambia el paisaje de las ciudades del mundo, una arquitectura que no podría entenderse sin un buen puñado de arquitectos españoles. Belgrade Road, you follow straight up this road, you come out in front of 58, which is where I'm going. ¿Por qué ganamos Yokohama? Yo creo que trabajar desde Londres fue muy importante. Yo creo que Londres es una de las ciudades más internacionales del mundo y en ese sentido es el lugar natural para situarse, ¿no? O sea, nosotros cuando hicimos el concurso no teníamos realmente esperanzas de ganarlo. Y entonces, bueno, pues nos olvidamos del concurso y un día, que era además un domingo, a las 8:30 de la mañana nos llamaron y nos dijeron, se puso una señorita japonesa y nos dijo, le llamo desde la oficina del puerto de Yokohama para decirle que han sido seleccionados en selección. No dijo ni enhorabuena ni nada. No estaba un domingo a las 8 de la mañana como que te hablan en un inglés medio japonés y te dicen que has ganado. Y bueno, pues ya sabíamos que esto era importantísimo. Detrás de esta pequeña placa se encuentra una de las grandes escuelas de arquitectura europeas. Aquí desde hace 150 años se enseñan los secretos del oficio. Aquí desde hace 5 imparte sus clases Alejandro Zaera. Es el más joven de los arquitectos españoles de prestigio y, por increíble que parezca, aún no ha construido nada. Un solo proyecto, la terminal de pasajeros para el puerto japonés de Yokohama, ha sido suficiente. Cuando empiecen las obras, dejará la escuela. Lo que es interesante de la escuela es que se produce como una especie de régimen de competición o de tensión entre las distintas units, de forma que la implicación personal de los tutores dentro de la enseñanza es enorme. Porque tú estás haciendo un experimento que a ti nadie te dice cómo tienes que hacerlo. Tú puedes hacer lo que te dé la gana con tus alumnos. O sea, es un poco una cosa... Pero aquí, la otra cosa es que tú aquí no tienes contratos como funcionario. O sea, tú tienes un contrato cada año. Cada año te pueden echar, teóricamente. Y de hecho hay gente a la que la echan o simplemente los alumnos no les eligen. Porque claro, de alguna manera tu posición depende de tu éxito con los alumnos también. Tú tienes que vender la investigación que estás haciendo a los alumnos. Si los alumnos no la compran, pues te echan directamente. Los propios alumnos te echan. Before, right? Yeah. Now you have all the plans on different levels in the larger option. Yeah. So now, what are you doing? Now? Yes. Now I'm trying to plot all the cinema in London and check the sizes and the location. Yes. The distance from the
applications and These are all the cinemas in London? yeah, How did you find it? using the internet. Really? Yes. I tried doing this with hospitals and using the Yellow Pages, but there was just so Kensuke y many. Davis son ya arquitectos, pero han pagado 2,5 millones de pesetas de matrícula para exponer sus proyectos ante Zaera. Su encargo para este curso es construir una estación de autobuses con un espacio para cines en el sur de Londres. Antes de definir cómo será, deben tener todos los datos posibles. Zaera quiere que sus alumnos aprendan a pensar sus proyectos con rigor, que tengan buenos conocimientos técnicos. Los arquitectos estrella se han caracterizado por ser como unos señores como que hacen algo distinto, ¿no? Algo, hacen como un gesto y entonces eso es una arquitectura, ¿no? Y a mí me parece que esto es la muerte de la disciplina. Yo estoy muy interesado en volver a recuperar para los arquitectos, tanto como profesional como docente, una capacidad de explicar qué es lo que estamos haciendo. O sea, que la apreciación de la arquitectura no sea, muy bonito, ha quedado muy bien, es elegante, ¿no? Me parece que a un arquitecto hay que exigirle que tenga determinados conocimientos, por ejemplo, que sepa hoy en día manejar un ordenador de forma sofisticada. Reunir todos los datos, pero analizarlos sin recurrir a la experiencia. Zaera, que ha establecido su estudio en Londres, defiende que el arquitecto debe enfrentarse al proyecto como un extranjero. Se llega a un sitio, se mira, se olvida uno de toda construcción anterior y de acuerdo con las necesidades del terreno se construye. Sentirse extranjero abre los ojos, dice. Londres tiene esta característica de ser como dicen los ingleses, un melting pot, ¿no? una cazuela de mezclas étnicas y culturales, que para mí es interesantísimo, ¿no? Y eso es un poco, tiene que ver con esta idea de extranjería, ¿no? Yo creo que, esto sí que lo he dicho en el pasado y yo estoy convencido de esto, yo creo que la experiencia es un valor en declive. La experiencia vale cuando vivimos en un mundo que no cambia. Quizás por todo esto Zaera acaba de recibir este nuevo encargo: diseñar 15 restaurantes en otras tantas ciudades del mundo. La cadena es belga, está radicada en Londres, su director es canadiense y los accionistas fondos de inversión de Estados Unidos. Indudablemente la arquitectura supone conocimiento y supone experiencia, pero también es verdad que, y lo he dicho también muchas veces, que la respuesta a un problema al final tiene que resolverse casi siempre con un impulso instintivo, con una respuesta intuitiva de la que uno no sabe muy bien cómo dar razón. Es fácil que esa respuesta intuitiva esté basada. Esa sensación de que el edificio cala en el pasado y es capaz de poner a un tiempo a la vista de las gentes presente y pasado, me parece que es lo que caracteriza Mérida. En cuanto a Van Quinter, me parece que fue una obra muy importante en mi carrera y es una obra en la que cabría hablar de precisión, cabría hablar de exactitud, a lo mejor también de elegancia. Respecto a la elegancia, bueno, yo creo que a pesar de que efectivamente nuestros tiempos tengan y disfruten de otros valores, todavía algo que se recree en la proporción, que se recree en el sentido del equilibrio, que establezca un encuentro adecuado y justo entre dos materiales, que verdaderamente sea capaz de resolver con economía de medios y con sencillez un problema difícil. Son cuestiones que han estado relacionadas con el concepto de elegancia y al que me parece que no habría por qué renunciar.
arquitecto Amiro, a mí me gustaría haber podido entroncar con un pintor por el que siento simpatía y haber podido rescatar para él el agua perdida de la bahía de Palma. Es que con eso, esta puerta que quedaba descolgada, la puerta de entrada al catering, bueno, al comedor y queda un poquito reforzada. Su voz pasa por ser la más autorizada de la arquitectura española. Sus gestos también. Las manos de Rafael Moneo han proyectado algunos de los edificios más celebrados en estos últimos 20 años. Tanto que hace 2 recibió el premio Pritzker, algo así como el Nobel de Arquitectura. Sus discípulos, la mayor parte de los arquitectos españoles lo son de una u otra manera, le consideran un maestro. Sus críticos, es difícil encontrar alguno, señalan su extraordinaria capacidad para construir mucho y hacerlo sin que su obra se resienta. La ventaja es que haces esta sala más dependiente de los congresistas. Esto quedaría de atención al congresista. Entonces desde aquí tendrías esta puerta de paso. En este 1998 ha sufrido su primer revés importante. El desplome de una escalera del auditorio del Cursal en San Sebastián ha sido para él un golpe muy serio. Esta vez no se trata de esos pequeños detalles que discuten constantemente arquitecto y constructor. Que tenemos esas vigas colocadas desde hace 4 meses y sigue entrando el agua ya, solo por las paredes, verdaderamente, Yo por los muros. Claro, siempre todo constructor ha sabido que la primera cosa era construir el tejado y después... Analizar las causas del desplome le quita energía, dice Moneo, en un momento en el que la necesita más que nunca. Un auditorio en Houston, otro en Barcelona, un edificio en Murcia y un zoco en Beirut esperan sus visitas. Todo eso construye a la vez este hombre que pasa por reposado y tímido. A mí me gustaría, pero realmente me doy cuenta que seguramente a muy pocos artistas y a muy pocos creadores les ha sido posible hacer de sus vidas o producir solo aquello que verdaderamente necesitaban. Yo creo que el caso de Velázquez, que es un artista que, como se ha dicho tantas veces, no tiene obra ociosa, es un caso muy excepcional. A mí me gustaría, desde luego, no tener demasiadas obras ociosas. Ah, sí? Ha sortit així, eh? Ara, si t'agrada més que cinematogràficament, no cal que siguin tant cineverité, eh? Així o així? No, així ha sortit així. Bueno, però no siguem... No, perquè com tenim el plan... perquè vols tenir racó. Pero un momento. Espera, yo también, igual. Yo creo que hago muchas cosas porque, bueno, se puede decir que por un lado porque soy disperso, ¿no? O sea, que no me sé concentrar. Los pintores me dicen que soy diseñador, los diseñadores me dicen que soy pintor. Bueno, cuando me dicen, ¿cómo quieres firmar? Yo siempre digo artista. Hay una frase famosa de Goethe que me ha impresionado mucho siempre, que es, ve con cuidado con lo que quieres ser de pequeño porque lo serás. Entonces yo de pequeño quería ser un artista del Renacimiento. Y me estoy dando cuenta que la frase de Goethe debe ser cierta, porque me pasa un poco esto. Me divierte trabajar en escalas diferentes y me divierte trabajar en mundos diferentes. Y el mundo muy profesionalizado me aburre. Muy profesional me refiero al mundo de los arquitectos, de los diseñadores, de los pintores. No me atrae mucho. Irónico, inteligente, de humor variable y más sincero al hablar que la mayoría de sus colegas, sean estos pintores, arquitectos o diseñadores. Todo esto, o nada de esto, depende de a quién se le pregunte, es Óscar Tusquets Blanca, el hombre que fotocopia su cara. Es el arquitecto al que sus múltiples intereses alejaron demasiadas veces de la arquitectura. El hombre que presenta hoy un libro y una exposición. Es el mismo que, harto de colas y turistas, desearía hacer una réplica de la Alhambra, convertirla en un hotel y disfrutar de ella tanto como lo hicieron sus antiguos moradores, porros incluidos. Sí, hi ha un capítol del llibre important, que es diu El feticisme de l'hora final, on jo faig una crítica d'aquestes exposicions de fer cua, demanar hora, mesos d'antelació, etc. No? I a mi em sembla que hi ha molt art que és reproduïble i que es podia disfrutar molt amb una bona reproducció. Llavors, com per mi la pintura és una cura psiquiàtrica absolutament individual, no ven quadres. No? A propòsit del llibre, cuenta, ¿cuál es la intención?
Hi ha una relació entre l'exposició i el llibre, evident, que és que una part molt important del llibre en defensa del petit museu, de no fer cues per veure art, l'art com a plaer i no com a catequesis. Uno de los salones de diseño se parece cada vez más a los pases de moda de las colecciones en París. O sea, ¿qué pasará? ¿Estaré en la onda? ¿No la estaré? Porque si no la estaría no me van a encargar cosas. Esto se ha vuelto, está muy ligado hoy al mundo del diseño, al mundo de la moda, cosa que es un poco, a mí me intranquiliza un poco. Tusquets disfruta con la presencia de los medios. No en balde ha dicho antes comercial que vanguardista. La frase explica en buena parte su obra. Reniega de lo que llama edificios de revista y afirma preferir la satisfacción de sus clientes a las alabanzas de unos críticos de los que dice no saben nada de arquitectura. Cree que solo se publica lo que está de moda y que lo que está de moda son edificios sencillos, con metal o cristal en las fachadas, cuyo único valor está en los primeros 5 centímetros. La moda en arquitectura es increíble, un arte tan lento de crear, de construir y de llevar a cabo. ¿Cómo puede tener unas modas tan veloces y tan arbitrarias y tan totalitarias, ¿no? O sea, que resulta que cuando has sacado el edificio ya nunca puede estar de moda, ¿no? Porque sí, yo creo que yo nunca he estado en contra de la moda, porque yo creo que la gente que está en contra de la moda son los que son más esclavos de la moda, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que un artista de mi edad tiene dos soluciones: ir detrás de la moda, con lo cual nunca llegará a estar de moda, o seguir su línea y pensar que un día mejor la moda pasa por delante de su estación. Puede que la ocasión jamás le llegue, pero por si acaso Tusquets la guarda en esta casa estudio, levantada en los años de euforia olímpica. En esa época debería haber estado construyendo para su ciudad, Barcelona, pero no se le llamó. Barcelona prescindió de él y ahora, pasada la época de las grandes obras públicas, Tusquets se dedica aquí a los encargos privados. Menos burocracia, pero también muchas menos alegrías con el dinero. Más respeto a los presupuestos, más respeto al cliente. Son las normas de este estudio, las normas de un arquitecto, que a veces se pregunta si no hubiera sido mucho mejor para su carrera imponer más sus ideas. Si de algo tengo duda a lo largo de mi carrera es que quizá he escuchado demasiado al cliente, porque muchas veces el cliente parece mucho más seguro de lo que realmente está, ¿no? Y cuando acabas la obra te dice, ay, si te hubiera hecho caso cuando hubieras empezado, esto lo hubiéramos hecho mejor, ¿no? O sea que, sí, en contraste con mucha arquitectura moderna, yo creo que a partir de Le Corbusier y todo esto, el arquitecto tuvo una actitud paternalista de imponer sus criterios de cómo se debía vivir por encima de los usuarios, enseñar a la gente a vivir. A esto me ha gustado tan poco que a veces tengo dudas de si no lo escucho demasiado, ¿no? Si no me dejo influenciar demasiado por el cliente. Sí, yo soy muy influenciado por el cliente. Cuando escoges las cosas, las escoges como intuitivamente, ¿no? Es decir, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es un dicho castellano, que es ese pintor muy malo, ¿no? Que está pintando en una iglesia, y pasa alguien y dice, ¿qué está usted pintando? Dice, mire, si sale con barba, San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Es decir, que yo creo que se trabaja un poco así, es decir, empiezas un edificio en hormigón y al final termina en hierro, es decir no, y eso no me importa, es decir, no, porque hago al revés, es decir, un poco intentas buscar la cualidad de las cosas que vas encontrando, más que imponer una solución, ¿no? ¿Por qué Venecia llama a un arquitecto como Enric Miralles? Porque tiene 40 años y ya es tan conocido fuera de España como Rafael Moneo. Porque hace 2 le concedió un premio en su bienal. Y sobre todo porque, como él mismo dice, es capaz de empezar un edificio en hormigón y terminarlo en hierro. Miralles sabe reaccionar a tiempo. De hecho, es uno de los pocos arquitectos que ha sobrevivido profesionalmente al derrumbe de uno de sus edificios. Le llaman además porque tiene una importante y rara experiencia en el tema que le van a proponer. Es el autor del cementerio de Igualada, una de las obras más importantes de la reciente arquitectura española. Y de eso se trata, de que Enric Miralles compita con otros 10 arquitectos italianos, franceses y holandeses
para ampliar el viejo cementerio de San Michele. Venecia tiene una tradición en la Venecia contemporánea, es el lugar donde no se construye, ¿no? En Venecia siempre hay un poco la cultura como una trampa, ¿no? Es decir, todo parece que esté previsto para que tú hagas un siguiente paso a través de la continuidad, ¿no? No a través de la invención, no a través de la... diríamos, casi parece que no sea necesario hacer nada, ¿no? Dices, ¿para qué nos llaman? Solo que siguieran haciendo lo que tienen, ¿no? Lo que pasa es que creo que el cementerio es un lugar especial, ¿no? Es algo menos convencional, diríamos, ¿no? Tiene muchos requisitos, pero al ser las emociones tan fuertes, puedes como trabajar directamente con el material menos convencionalmente, lo cual es bastante curioso. El cementerio de Igualada fundamentalmente ha sido el construir un paisaje, y realmente me interesaba mucho más la parte de paisaje que la parte más, diríamos, de esa difícil relación que hay con la muerte. No me gustaría ser un especialista en cementerios. Hay una parte muy bonita del edificio de Huesca, que es todo el espacio exterior, que tiene toda la libertad que no tiene el espacio interior. Claro, diríamos, cuando trabajas con el suelo, con la libertad que tienes, de repente la cubierta tenía que tener alguna relación con el suelo, por tanto la cubierta se empezó a pensar de una manera muy especial. ¿Sabes qué pasa? Las cubiertas son casi como una variante del suelo, ¿no? Es decir, a mí me gusta pensar las cubiertas casi como algo parecido a un suelo, ¿no? Un suelo que lógicamente tiene otras condiciones y que es mucho más ágil, aéreo, etc. Pero para mí, vamos, me parece que, aunque todo el mundo hace normalmente los refranes, esa cosa, nunca empieces una casa por el tejado, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario, vamos, que hay que empezar la casa por el tejado. O al menos volver a pensar la casa por el tejado, es decir, cuando tú ya has solucionado todo el funcionamiento de una pieza y tal, el tejado, bueno, la única cosa que tiene que tener es un poco de pendiente para que el agua no... Y realmente es el lugar donde vuelves a empezar a pensar un proyecto, ¿no? La Escuela Hogar de Morella, yo creo que la dificultad y a la vez la cualidad del proyecto nace del mismo lugar, ¿no? Es decir, aparte de ser casi una fortaleza, la propia naturaleza casi había construido ese lugar. Di campagna è 1,65 e la quota con la pavimentazione è 1,85. La oscilación total de las mareas. Le oscillazioni della marea, ma non le so tanto. Noi a Venezia abbiamo il cosiddetto 0,0, no? Medio mare. Questo è 1,65 sul cosiddetto medio mare, considerato 0,0. Va bene? Adesso c'è bassa marea, quindi rispetto allo 0,0, non so, saremo a meno 80. La necessità del muro di perimetro sta nei regolamenti di polizia. Los arquitectos ignoran por qué Venecia, una ciudad de imposible crecimiento, quiere ampliar su cementerio en más de 50.000 metros cuadrados. ¿Por qué se empeña en ganarlos una vez más al mar, habiendo islas desiertas en las proximidades? ¿Por qué el muro de ladrillo que imponen las normas debe medir un mínimo de 1,5 metros? Esas son las reglas del cliente. Miralles, como el resto de sus competidores, intentará respetarlas, pero las repensará y finalmente ofrecerá al Ayuntamiento de Venecia su particular solución. Hay arquitectos que cuando los llaman ya sabes lo que harán, ¿no? Entonces, yo hasta ahora he procurado trabajar como específicamente, ¿no? Incluso ha habido una época donde pensaba que lo mejor para hacer un edificio en un sitio era pensarlo en otro y luego cambiarlo de lugar, ¿no? Es decir, porque fíjate que quien piensa los edificios exactamente para ese lugar, suponiendo que le salgan muy bien, a lo mejor tampoco ha aportado nada nuevo a ese lugar, ¿no? Cumplir con las reglas de un lugar hay que cumplir, pero no es suficiente. Miralles recoge información. Cómo circula la gente en San Michele, dónde van los que quieren estar solos, cómo transcurren los cortejos fúnebres.
puede parecer innecesario, pero todas esas cosas resultarán importantes a la hora de definir el proyecto. Construir como en estos lugares periféricos te permite como trabajar con mayor libertad. En este sentido, yo estoy muy contento de esos trabajos, ¿no? Y luego lo que sucede es que estos como lugares de nadie los puedes encontrar en cualquier proyecto. Es decir, no es una cualidad que venga dada, ¿no? Sino también al final acaba siendo una especie de elección, ¿no? Es decir, al final, no sé, pero acabas buscando estos lugares, ¿no? No hay que dar nada por supuesto, y menos en un lugar como Venecia. En cualquier otro cementerio del mundo, un arquitecto debería prever accesos y aparcamientos para los coches fúnebres. Aquí, donde todo viaja por el agua, el coche es barca fúnebre, y el arquitecto, Enric Miralles, tendrá que pensar en diseñar un muelle. Yo empecé trabajando muy a través del dibujo, ¿no? A través de ese pequeño sketch que resume un pensamiento, ¿no? Pero cada vez me voy dando cuenta que es muy importante recoger información. Es decir, empecé un poco a mover la cámara casi por curiosidad, es decir, para poder recoger desde donde tengo puestos los pies hasta donde estoy mirando y si pasa un gato por el medio, es decir, realmente poder empezar a recoger instantes de un modo más complejo, ¿no? Y eso te permite luego, al recomponerlos, desarrollar como ciertas hipótesis formales, ¿no? Miralles analiza aquí el caso de Venecia. Es en este estudio barcelonés donde aplica su particular método de trabajo. Cambia la idea por el diálogo. Primero fija un punto de partida. Luego él y sus colaboradores inician un proceso en el que cada dibujo se repite con pequeñas variaciones 30, 60, 100 veces. Al final dice basta y el proyecto pasa de esta sala a esta otra. Aquí ese diálogo de meses se transforma finalmente en maqueta. El estudio para un arquitecto acaba siendo el lugar que te ayuda a pensar, ¿no? Es decir, es un lugar donde vas como depositando, vas como archivando lo que vas haciendo, lo que tienes que hacer, ¿no? Y se transforma como una especie de lugar donde casi cuando vas andando vas como recordando y pensando, ¿no? Es decir, ahora tengo que hacer esto, hay que modificar esto, y yo muchas veces dejo las cosas en los sitios solo para que ellas solas se vayan como solucionando, ¿no? Por tanto, de alguna manera, yo diría que el estudio es como una especie de archivo en el que puedes moverte por dentro, ¿no? Lo usas un poco como un lugar de experimentación, ¿no? Cuando las cosas salen de aquí, ya salen algo completas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿En el hall este ponemos el suelo de madera o de piedra? De piedra. ¿Seguro? ¿O de ladrillo? De mármol. No, de ladrillo, que es más... ¿En el hall medieval? Sí, no, en este. No, do you do brick interior in Holland? Yeah, on the floor? Yes. Yeah. So, brick. Brick as in the street. Okay? I would do the porcelain, like in Exactly, nice brick, no? No? And then we could do some wood pavings at the entry. Piedra, madera, mármol, ladrillo. El método Miralles tiene también algo de provocación, igual que sus resultados. Una arquitectura arriesgada, audaz, una especie de más difícil todavía, que dicen los críticos puede dar con los huesos de Miralles en el suelo cualquier día de estos. También en esta zona. Exacto. Entonces, en principio aquí no necesitábamos llevar techo falso porque tenemos las instalaciones en los armarios. ¿Vale? Venga. Cuando le piden que se contenga, este arquitecto, que tiene en Gaudí a una de sus figuras claves, responde que a él le da igual, que hace así las cosas porque no sabe hacerlas de otra manera. Son decisiones muy intuitivas al final, muy directas. Cuando pones dos cosas juntas, si has de explicar cómo lo haces, es tan complicado que es mucho más fácil cogerlos y hacerlas, ¿no? Yo creo que esa cosa de coger y hacer las cosas es muy importante, ¿no? Luego habrá todo un proceso de transformación, una racionalización para la construcción, etcétera, pero hacer las cosas, decir esto sí, esto no, pon esto, subamos esto, esta pieza que sea más alta, y la forma un poco aparece al final.
Es así, por ejemplo, como nacen sus cubiertas. Muchos barceloneses se han protegido alguna vez debajo de ellas. Ahora este fotógrafo le propone a Miralles una especie de juego. Poner una foto de una cubierta en una bolsa de plástico para que la gente se la ponga en la cabeza. Això el que hem de fer, és això, és posar la coberta a la bossa. Jo penso que les més interessants, que són més de... són aquestes d'aquí. Perquè això és més massa, llavors no veurem res. És bo, Aquest és bo, Per això que trobo que no sé si en això està bé posar-hi... Clar, aquest és més senzillet. Aquest és el cuidar-hi, Sí. Aquest és el buit. Aquest és el... Exactament. Vamos posar el cap. Estamos hablando de tejados, ¿sabes? Tejado de las ideas y tejado de la arquitectura. Miralles acepta este pequeño reto como acepta otros mucho más difíciles. Por ejemplo, buscar clientes en el extranjero. La arquitectura española ya no pasa por los excelentes momentos de principios de esta década. Las grandes obras públicas escasean. La situación en el 98 cambia radicalmente de los años 90, donde empezó el gran cambio de la sociedad que fue ligado a la construcción, ¿no? En estos momentos países como Holanda están, yo creo, demostrando tener mucha más agilidad. Pero el impulso inicial que dio la arquitectura española a muchos profesionales es algo que nos ha permitido continuar trabajando. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué tal? Alejandro. Encantado. Encantado. ¿Qué tal? Federico, señor. Federico, Ignacio Rubiño ¿Qué tal? Alejandro Zaera, Iñaki Ábalos y Juan Herreros, Ignacio Rubiño, Francisco Mangado. El impulso inicial ha servido también para crear un importante grupo de arquitectos dispuestos a asumir el relevo. No llegan a los 40, pero ya reciben ofertas para construir y enseñar fuera de nuestras fronteras. La palabra que podría diferenciarlos es austeridad. Puede que sea por reacción a los excesos de los 80, puede que sea porque los tiempos son de incertidumbre. Austeros o no, hacen, esta casa es un ejemplo arquitectura. Hace sol, pero todavía viento frío, con este vidrio estás protegido. Protegido de las vistas, de la gente. Por eso se entiende muy bien, porque entonces casi la terraza forma parte, ¿verdad?, del conjunto más... Yo creo que está muy bien. Se entienden, fíjate que se entiende mucho mejor la casa desde aquí. Desde esta planta, está bien, ¿no? Esa es desde luego nosotros la entendimos enseguida, sí, ¿no? O sea, nosotros veíamos que era una especie de máquina para subir y contemplar el paisaje. Afirman que esta máquina es mucho más barata que buena parte de las construcciones convencionales. Afirman que un país debe también darse cuenta del valor añadido de la arquitectura. Probablemente el problema que nos encontremos es una vida política probablemente excesivamente corta en sus perspectivas de cómo utilizar el poder de la arquitectura, salvo magníficas excepciones, como fue Barcelona 92. De hecho, si ves lo que pasa, lo que pasó en España en los 80 y lo que está pasando ahora en Holanda o en Suiza, son ese tipo de coincidencias entre una situación económica saneada o en crecimiento, un poder político con ganas de hacer cosas, y sin eso yo creo que los arquitectos no tenemos nada que hacer. Yo estoy de acuerdo, yo lo veo muy difícil, pero es que el papel ese de las administraciones, el papel de la administración concretamente en España me da la sensación que se ha acabado. Es que ha asumido exactamente un criterio de privado, entonces tiene que hacer una rentabilidad, no asume riesgos, entonces es un cliente más privado. Yo creo que el Estado no se ha acabado, porque el Estado recauda todos los años impuestos y su responsabilidad es redistribuir la riqueza y redistribuir la cultura. Y la forma del Estado no creo que se haya acabado. Las ciudades que en los últimos años en España han adoptado una postura decidida con respecto a lo que la arquitectura podía hacer por ellas, Bilbao, La Coruña, Barcelona, etcétera, le han sacado una rentabilidad a esas inversiones. Bilbao es el último y más evidente ejemplo. Uno de estos arquitectos lo conoce quizás demasiado bien. Ni más ni menos que frente al Guggenheim de Frank Gehry, Federico Soriano construye el Palacio de Congresos. Cosas más canallas te pueden ocurrir que tener que construir al lado de una obra maestra contemporánea, que es verdad, es un reto verdaderamente difícil que hace mucho más valiosa esta obra, ¿no? Lo de estar al otro lado del Guggenheim es claro, es una jugarreta, porque van 70.000 personas y nadie
nadie mira enfrente de la barandilla, es decir, mira que estás enfrente y casualmente logras sacar fotos donde no salgas, que es verdaderamente difícil. O te pueden sacan una panorámica de todo Bilbao a lo mejor y casualmente estás en el doblez de la hoja. Entonces, claro, es una situación alucinante. No, está como el este y luego la ría con el paisaje, siempre estás en el doblez. El Palau de la Música de Barcelona yo creo que es un caso interesante de intervención en un edificio antiguo, ¿no? Hay una parte que es claramente de modernismo, pero hay todas unas zonas en las cuales hay un diálogo entre lo que había y lo que hay. He construido poco en Barcelona, no he sido muy profeta en mi tierra. No me acostumbro a hacer mala sangre con esos temas. Yo creo que sí, que cuando se hicieron los Juegos Olímpicos, pues muy probablemente yo tenía la edad ideal para que se me encargase algo importante, pero no se hizo así. Y tengo que aceptarlo así. Y, bueno, pues es una ocasión perdida para mí y a lo mejor para la ciudad. Las Palmas es un edificio que explota mucho una situación excepcional. Es una especie de fortaleza o de faro que protege toda la bahía. Me gusta trabajar en el sitio que nos dan más libertad. Por ahora ha sido Las Palmas. ¿Por qué no se t'olvida? Ah, no, sí, clar. Sí, és d'aquelles coses que se m'olvida. I ara mateix amb això horitzontal, què passaria? Se sentiria una mica el tío que entra. Pero yo creo que esto, la próxima vez, hagamos uno al menos así, porque yo creo que sería absolutamente lo mejor. Con el dinero que tenemos y el tipo de construcción que tenemos, yo creo que lo mejor sería, no entender por el vídeo, que cualquier persona se lo puede poner. Pues lo malo es que ya no lo dejamos. Le gusta trabajar con libertad, pero es a la vez uno de los pocos arquitectos dispuestos a sufrir las limitaciones económicas y legales que tiene hacer viviendas colectivas. Ha hecho muchas, las malas lenguas dicen que demasiadas. Él mismo reniega de buena parte de ellas, pero para Óscar Tusquets este tipo de viviendas sigue siendo un tema interesante. Hay nuevos modelos familiares, nuevos usos, nuevos retos para un arquitecto. Sin embargo, a pesar de esto, la vivienda colectiva no es un tema esencial para la arquitectura moderna. Pero a mí me parece que realmente... ¿Y no tenemos más que uno o van habiendo varios? No, porque el otro nos queda en la zona de jardín, entonces va a ser solamente ese elemento... Es evidente que la normativa, el exceso de normativa, va quitándonos libertad, de tal manera que las viviendas cada vez son más repetitivas. O sea, ¿quién recuerda viviendas de Gehry? ¿Quién recuerda viviendas de Foster? ¿Quién recuerda viviendas incluso de Rafael Moneo? Es un tema que ha quedado como marginado en la arquitectura. Es un tema complicado, delicado, engorroso, con mucho trámite y poco agradecido. Porque, por ejemplo, hoy la arquitectura, el prestigio como arquitecto, te lo ganas con las fotografías de los edificios. Incluso los premios más importantes del mundo se dan solamente con las fotografías de los edificios. El premio más importante de Europa, que es el Mies van der Rohe, por ejemplo, yo puedo garantizar que el 80% del jurado no ha visto el edificio, ni ha habitado en él 2 días, esto ya ni lo hablemos. Claro, la vivienda es muy poco fotogénica, muy poco fotogénica. Una salita de estar y un baño y una cocinita y no sé qué. Esto es muy poco fotogénico. Lo fotogénico es hacer el Guggenheim. Ha habido un general beneplácito, un general entusiasmo por el edificio del Guggenheim, pero una crítica arquitectónica del Guggenheim, yo no, la verdad es que no la he leído, ¿no? Entonces, en general, creo que la mayoría de los críticos de arquitectura no saben nada de arquitectura. O sea, no saben lo que es la arquitectura, las limitaciones que tenemos, lo coercitivo que es este arte, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con él. Quizás esta casa le dé la oportunidad de merecer el elogio de los críticos. Quizás esta vivienda unifamiliar sí aparezca publicada en las revistas. Es un encargo sin límites, un encargo privado que roza las dimensiones de la obra pública. Tusquets dispone aquí de 2 años y 2.500 millones de pesetas
para satisfacer el inaudito encargo de una familia con 3 hijos. Jo crec que l'accés era molt maco, perquè l'entrada en una acròpolis grega, no? Que tot el camí va encaixonat entre arbres, tens els cipressos que no et deixen veure la casa, vens per aquí, vas girant, i quan gires en aquesta volta d'aquí, et trobes la façana de la casa per primera vegada. I l'entrada principal de la casa, jo crec que té que ser a través del garatge. Jo crec que aquí la gent que vingui caminant serà una minoria, tan minoria. Per tant, és important que el garatge sigui molt maco i molt impressionant i l'entrada principal és per aquí, no? Tu pots... Això del patio de carruajes, que a mi m'agrada molt, no? Sí. Arribes aquí, desencotxes, pots baixar, enganxes l'escala cap amunt, San Sebastián es una ciudad en la que verdaderamente la presencia de la naturaleza es tan importante y me atrae sobremanera el pensar que este edificio, estos 2 cubos, están tan pendientes y tan atentos al lugar y a su geografía. Yo no creo que haya realmente planteado mi carrera. En cierto modo uno se sorprende de encontrarse o de haberse encontrado en la carrera con cosas que nunca se había atrevido a soñar que pudiesen pasar, o con encargos. Este encargo, por ejemplo, pues yo recuerdo de niño haber venido muchísimo a San Sebastián, de repente encontrarme haciendo una obra como el Cursal es para mí un sueño, y perdón por una expresión casi que roza lo cursi, pero puedo decirle que he trabajado con entrega y con ganas y con una dedicación que no me gustaría que decayese en el próximo futuro. El futuro de Rafael Moneo viajará desde esta ciudad de San Sebastián a Los Ángeles. La obra que le introducirá en el próximo siglo es una catedral. En esa ciudad, donde los grandes centros de encuentro social son los centros comerciales, Moneo diseñará un espacio capaz de albergar a 6.000 personas. Tendrá forma de cruz latina y no diferirá en lo esencial de lo que siempre se ha considerado como una iglesia. En general, quien está muy preocupado por describir el futuro, menos se acerca a él. ¿A dónde nos llevará? Es difícil verlo y decirlo. Por ejemplo, déjeme poner un ejemplo en el que la evolución del coche, de los coches han cambiado en estos 30 últimos años muchísimo. Sin embargo, el tamaño del coche no ha cambiado tanto. El espacio útil en el que uno se mueve dentro del coche no ha cambiado tanto. Es fácil que efectivamente las carcasas de nuestros edificios cambien en función del proyecto y de una producción tecnificada de otro modo, pero esos espacios internos donde reside la sustancia misma de la arquitectura es fácil que cambien menos. Lo que me parece difícil de sostener es que esa construcción pasada es lo que va a determinar necesariamente el futuro. Yo creo que vivimos en un momento en el que quizá es más interesante mirar a los procesos de cambio que a los procesos pasados. O sea, estamos en un punto en el que es más casi la realidad o los clientes o los que nos contratan, los que nos hacen encargo, lo que nos están pidiendo constantemente es que hagamos algo nuevo, algo distinto. Al contrario que Rafael Moneo, Zaera cree que habrá grandes cambios. En sitios como Belgo le piden cosas nuevas y él está dispuesto a hacerlas. Piensa que el ordenador está a punto de cambiar la arquitectura, que permitirá generar imágenes y piezas hasta ahora imposibles. Suelos que se curven hasta convertirse en muros, tejados por los que se pueda caminar. We had to break the surface into areas that have constant curvature, which means that in the factory you can produce
each one of these pieces with a fixed curvature and assemble them on site, which reduces the cost. Maybe Zaera y quienes piensan como él quieren ir aún más lejos, hacer edificios en los que no se sepa muy bien qué es el exterior y qué el interior. Exactly. You ask. Y en el caso de Yokohama lo bueno es este tema de la circulación, de masas de gente moviéndose a través del espacio. Y de alguna manera Yokohama era el proyecto perfecto, ¿no?, para explorar esto. Also because you said at the beginning that you wanted to get people lost in the space. If we do everything with the same material, the floor and the ceiling and the roof, we will get them, we will somehow break the gravity inside the space. We will get them lost, exactly. It's like you are in a space that is This is a famous joke, you know, this is a famous joke for the Belgians. How do you drive a Belgian crazy? You put him in a round room and say there's a bowl of chips in the corner. And here there's no corners, so... Puede que el chiste del belga sea solo un chiste. Puede también que sea un buen resumen de cómo pueden sentirse algunos ciudadanos ante la arquitectura del próximo futuro. Perplejos. Habrá, dice Zaera, hospitales que parezcan iglesias, iglesias que parezcan centros comerciales. Tú puedes decir, es que yo quiero tener un hospital, una iglesia como las de toda la vida, porque estas cosas no las entiendo, no las... Si yo soy capaz de demostrarte que esta iglesia es mejor que la que tenías antes, o que este hospital es mejor que el que tenías antes, y que tienes que acostumbrarte a vivir en este hospital, este es el momento en el que yo creo que yo estoy trabajando como un arquitecto y no simplemente como un constructor que está reproduciendo lo que ya existe. Good stuff. Give me a call if this afternoon. You get, yeah, for sure. Thanks a lot. Thank you. Cheerio. Bye. Bye. El tiempo dirá en qué arquitectura viviremos, trabajaremos o nos relacionaremos, si podremos disfrutarla o tendremos que padecerla, si finalmente la entenderemos. Los arquitectos ya trabajan en ella, pero mientras llega, quizás lo mejor sea aplicar el método Miralles. Si sale con barbas, San Antón, y si no, la Purísima Concepción.